con 2 minutos y saludo con mucho gusto al maestro Servando Pineda con su comentario. Adelante, Servando, buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los radioescuchas de esta mañana. Bueno, Alejandro, mi comentario va en el sentido de la reforma electoral y dice así: la mencionada reforma electoral se ha convertido en una auténtica moneda de cambio para los partidos políticos y esto no deja de ser una mala noticia para la democracia mexicana. Elecciones van, elecciones vienen y no logra fijar unas reglas de juego definitivas que más o menos den estabilidad a nuestro régimen político. Actualmente se encuentra en medio de 2 fuegos y ello muy seguramente nos llevará a terminar en un auténtico gatopardismo donde todo cambiará para seguir igual. La misma se encuentra bajo los intereses de los diferentes partidos políticos, en especial los de Acción Nacional, que la ha condicionado para dar su voto a favor de la reforma energética, que es la que en verdad interesa al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo a don Gustavo Madero, líder nacional del PAN, no habrá reforma energética si antes no se aprueba la electoral, es decir, una por otra. El problema que tenemos en puerta es que como condición sine qua non del panismo para sacar adelante la reforma energética del presidente Peña Nieto está la desaparición del actual Instituto Federal Electoral para dar paso al llamado Instituto Nacional Electoral, un organismo que, de acuerdo a los propios blanquiazules, vendría a sustituir a todos los institutos electorales de los estados con sus respectivos tribunales, para que de esta manera haya un solo órgano que organice y califique las elecciones en el país, propuesta esta contenida en el célebre Pacto por México. Para lograr su cometido, los partidos tienen acéfalo al actual IFE, a quien le faltan consejeros que recién terminaron funciones. Importándoles poco los tiempos y las formas que marcan nuestras leyes, los partidos mantienen entrampado este proceso porque muy seguramente esperan el rumbo que tomarán las negociaciones del hipotético Instituto Nacional Electoral. Malas noticias sin duda, pues lo que tendremos en puerta es que nuevamente los partidos políticos se disputarán los nombramientos de los futuros consejeros electorales, o como decidan llamarles, bajo el criterio de cuotas partidistas, tantos consejeros para el PRI, tantos para el PAN y otros cuantos para el PRD. Y párele de contar, porque en este tipo de arreglos la chiquillada no cuenta. Así de simple. Si no fuera así, ya hubiera nombrado desde hace tiempo a los consejeros que hoy faltan. Entonces, si el nuevo Instituto Nacional Electoral se elegirá bajo los mismos criterios por el actual órgano electoral, ¿cuál es entonces el sentido de cambiar? Los argumentos son varios, pero a mi juicio sin sustento o poco documentados. Se habla de que con la medida se ahorrarán millones de pesos. Si se ve nada más el gasto operativo, puede ser que sí, pero si se le suma a usted que al haber un nuevo organismo electoral se tendrá que hacer toda la papelería y los instrumentos que actualmente utilizan para el desarrollo de las elecciones, las cosas entonces comienzan a cambiar. Por ejemplo, a la papelería habrá que sumar también la elaboración de un nuevo padrón electoral, depurar el actual, y lo más costoso, contar con nuevas credenciales de elector, que en nuestro país son carísimas. ¿O a poco cree usted que el Instituto Nacional Electoral organizaría elecciones con credenciales del IFE? A esto sume usted que el hipotético Instituto Nacional Electoral no solo se encargaría de los comicios federales, sino también de los locales, municipales e incluso aquellos que se organizan bajo el régimen de usos y costumbres. En materia legislativa habría que adecuar también todas las leyes electorales al nuevo ordenamiento nacional, que alineara a los estados con el naciente INE y con todos los gastos que ello significa. Ya ni quiere decir lo que costaría liquidar a todo el personal de los institutos estatales del país y a sus respectivos tribunales. Entonces, ¿dónde estaría el ahorro? Otro argumento es que le quieren quitar el control y las metidas de mano que hacen los gobernadores en los procesos electorales locales. Muy bien, pero ¿cómo lo evitarán? No nos los dicen. O lo que buscan es quitarle esa facultad neta constitucional que se han arrogado los gobernadores para pasarle al presidente o a los propios partidos políticos. Es decir, solo se trata de quitar a unos para seguir a otros. En cambio, nunca hablan de ciudadanizar estos procesos, que eso sí sería un avance. Tan queda claro que se trata más de un capricho de los partidos políticos, que ya de entrada la propuesta enfrenta una muy comprensible rebelión de algunos gobernadores, encabezados por el del Estado de México, don Erubiel Ávila, que no es un gobernador cualquiera, sino que forma parte de la Corte Presidencial de Peña Nieto. Más aún, a esta sonada se han sumado ya 17 congresos de los estados que rechazan la idea de crear el INE.
indicador claro que esta propuesta no fue suficientemente consensuada con los principales actores políticos. Ante esta situación, la propuesta inicial comienza a hacer agua entre sus impulsores y existen voces en donde se busca tener un esquema en el cual no desaparezcan los institutos electorales y se tenga un mecanismo tal que se puedan elegir desde el centro del país a los consejeros de esos estados. Nuevamente, hacer una reforma solo para quitar el poder a los gobernadores, esto es, a la reforma electoral ya comienzan a ponerle parches aún antes de que se discuta. Y es que es cierto, es cierto que los institutos estatales electorales no son lo mejor que tenemos, y en especial el de Chihuahua, que ha dejado mucho que desear en materia de organización de elecciones, pero de eso a que por un capricho de los partidos se plantee su desaparición es otra cosa. En ese sentido, bien haría el consejero presidente don Fernando Herrera, quien ha iniciado una cruzada en defensa de los institutos y de rechazo al INE, en no confundirse y pensar que los apoyos que recibe su propuesta se deben a las bondades del organismo que preside, sino simplemente se le apoya porque hasta el momento no quedan claras las bondades de la propuesta encabezada por Acción Nacional, y no porque sea un dechado de virtud de los organismos electorales estatales del país, como afirma Herrera. Se equivocaría de fea manera don Fernando si así lo viera. Finalmente, si la decisión de desaparecer el IFE se concreta y en verdad quieren los partidos políticos tener una auténtica reforma electoral, entonces estaría bien plantear en estos momentos que se incluyan figuras de la democracia participativa en todo el país, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, los presupuestos participativos, los cabildos abiertos y sin duda uno de los más importantes, la revocación del mandato, arma letal para evitar que nuestros gobernantes y legisladores traicionen la voluntad del pueblo. Entonces sí, a mi juicio, estarían transformando verdaderamente nuestra vida política y no solo cambiando de nombre a un organismo para seguir con los mismos vicios de siempre. Ojalá y esta vez los partidos no nos salgan otra vez con alguna mascarada electoral donde nos anuncian que todo cambia, pero para seguir igual. Porque como están las cosas en este momento, cualquier acuerdo para el PRI a cambio de la reforma energética, bien vale la pena correr el riesgo. Ese es mi comentario, Alejandro, esta mañana. Muchísimas gracias, maestro, muy interesante y como siempre, pues muy acertado. Muchas gracias, buenos días. Gracias, muy amable. Hasta mañana.